Muy buenas noches a todos los amigos, los hermanos que participan a través de esta emisión en vivo de este programa, podríamos decir, donde estamos tratando de compartir con ustedes un tiempo que hemos dado en llamar conociendo al Jesús de la Biblia, pero también conociendo a Jesús a través de la Biblia, conociendo al Hijo de Dios, al Mesías, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a través de la Biblia, de la bendita palabra de Dios. Y hoy tenemos un tiempo muy especial, aunque pedimos perdón por la hora en que estamos comenzando, pero hoy vamos a empezar, no sé si vamos a poder terminar, porque hoy vamos a ver cómo nos manifiesta el profeta Daniel del anuncio mesiánico y cómo nos deja entrever de que el Mesías iba a nacer. Ya prácticamente la profecía le fue anunciada a Daniel por el ángel Gabriel aproximadamente unos 600 años antes de que ocurra efectivamente lo que ahí Daniel nos anunciaba del nacimiento de Jesús. Y lo que estamos estudiando, así pasando a través de pasajes muy esporádicos de todo el Antiguo Testamento, el Señor o la Biblia nos anuncia del advenimiento de Jesús. O sea que Jesús no es alguien que nació de casualidad y en una fecha determinada, y que tampoco nació en secreto, sino que fue realmente anunciado por el Señor desde el momento mismo en que el hombre pecó, a través de aquel hombre llamado Adán, quien le abrió las puertas de la humanidad y de toda la creación. Le abrió las puertas a la creación a la muerte. La muerte es lo que pone un tiempo límite a la vida. Y allí comenzó Adán, le abrió aquellas puertas cuando se dejó seducir por aquella tentación, donde le dijo la serpiente, el Anajás, serán como dioses. Entonces ese momento fue el momento en que fue seducido para que la muerte, que no tenía cabida en este mundo perfecto creado por Dios para su máxima creación, que era la humanidad, allí Adán le entrega la llave del mundo conocido, le entrega a Satanás y a la muerte. Pero también dice la Biblia, inmediatamente el Señor comienza a anunciarnos, comienza a hablarnos inmediatamente aquel pecado donde el primer hombre dejó entrar a la muerte. Inmediatamente Dios mismo toma la iniciativa de prometernos a Jesucristo, a su Hijo amado, como único y suficiente Salvador. Era el único que podía llegar a arreglar tal desarreglo que hizo Adán, pero no es para cuestionar a Adán, porque nosotros seguimos los mismos pasos, haciendo los mismos desarreglos que hizo Adán, y a causa de todo eso la muerte sigue enseñoreándose de nuestra vida, y solamente por Jesucristo entrando al mundo. Y dice la Biblia que así como a través del primer Adán entró la muerte, a través del segundo Adán, el cual es Cristo, entró la vida y la vida eterna. También quiero en esta noche saludar a Silvia, que ya está preparada, ya tiene los versículos bíblicos que vamos a compartir para empezar este tiempo
y vamos a conocer el anuncio, dijimos hoy, de Jesucristo, donde el Señor nos deja entrever en uno de los tantos pasajes del profeta Daniel. Muy buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pastor, muy buenas noches a toda la audiencia y a todos los que están conectados desde diferentes partes del mundo, desde Canadá. Stan Miscow lo está viendo, gracias a Celestino, a Ángeles que está mirando desde Tierra del Fuego. Saludos a todos los que se están conectando y gracias por estar ahí. Dios les bendiga y que podamos compartir juntos esta noche la palabra del Señor. Qué bueno, saludos entonces a Polonia, están mis cabos desde Polonia. Él está viviendo en este tiempo, está en los Estados Unidos en realidad, en parte de Estados Unidos y parte de Canadá, así que... Oh, mira, perdón por el error entonces, pero emigró desde Polonia, ¿no? Así es. Así que bueno, realmente saludos, saludos para todos los hermanos, amigos que están participando en esta noche de esta transmisión. Y decía que estábamos hablando especialmente de cómo Jesucristo fue manifestado por el Señor a través de toda la Biblia. Y vamos a ver uno de los pasajes más tremendos, porque este pasaje que nos habla de Jesucristo también es un pasaje muy profético que nos está hablando, que es tan actual el que vamos a estudiar, es tan profético porque ese pasaje de Daniel es tan actual como el diario de mañana y realmente no vamos a poder evitar volver a ver temas, Silvia, que hemos visto cuando hicimos la serie como las series del Apocalipsis, la serie llamada Tiempos Apocalípticos, donde hemos hablado de las profecías bíblicas y sobre todo de las profecías escatológicas. Así que vamos a orar y luego vamos a pasar ya a leer el pasaje que en esta noche nos va a ocupar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero pedirte, Dios mío, mientras invitamos a toda la iglesia a orar, a batallar contra este espíritu inmundo llamado COVID-19, Señor, que esta supuesta pandemia, yo te pido que tú saques a luz la verdad, Señor, porque con mentiras nos tienen, Señor, en una gran prisión, en un gueto mundial, Dios mío. Nos han transformado este planeta Tierra que parece ser tan enorme, pero hoy se ha transformado en un pequeño gueto, Señor, en un pequeño campo de concentración donde aquellos que tienen autoridad que nosotros mismos les delegamos, Señor, hoy se están enseñoreando con abuso, con todo poder, Señor, sobre nosotros. Mas en el nombre de Jesús, como clamó Israel en Egipto, así tu iglesia clama en esta tarde, Señor, para que tú envíes a alguien que pueda sacar a luz la verdad y librarnos como fue librado Israel, Señor, de aquella esclavitud tan grande, Señor, del abuso de Faraón y de sus líderes, Señor. Así también descubre a quién está detrás de todo esto, Señor, esta supuesta pandemia que nos tiene, Señor, en este gran campo de concentración, donde se nos quitan nuestros derechos, donde se nos obliga a hacer lo que no queremos, donde se nos prohíbe hacer lo que sí queremos hacer, que es reunirnos en tu nombre, Señor. Por eso en el nombre de Jesús clamamos a ti y te damos a ti la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar compartiendo, Silvia, ya la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel. Vamos a leer el capítulo 9, desde el versículo 20 al 27 inclusive. Así es, Daniel 9, versículo 20 al 27. Profecía de las 70 semanas.
Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Qué tremendo es este pasaje, y me gustaría poder traducirlo. Este es un pasaje profético en parte y profético cumplido en su gran mayoría. Es decir, gran parte de este pasaje se cumplió absolutamente, aunque en el momento que el ángel Gabriel le estaba revelando a Daniel, todavía no había comenzado su cumplimiento. Y quiero decirles, el cumplimiento de este pasaje empieza aproximadamente unos 60 o 70 años después de que el ángel Gabriel le habla a Daniel. Más o menos 70 años, más o menos aproximadamente 70 años después de que el ángel Gabriel le trae este mensaje al profeta Daniel, entonces comienza a cumplirse esta profecía, que tiene 3 etapas. A nosotros nos interesa específicamente porque estamos estudiando sobre la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Nos interesa las 2 primeras etapas, aunque vamos a revisar las 3 etapas. Ahora, ¿por qué el ángel Gabriel viene hacia Daniel con esta tremenda revelación? La Biblia nos relata, comienza a relatarnos en el capítulo 9, desde el verso 1 al 20, nos manifiesta que el profeta Daniel, que ya en este momento se encontraba casi al borde de los 70 años del cautiverio de Israel, viviendo en Babilonia, en la tierra de los caldeos. Hacía prácticamente 70 años que estaba allí Daniel, y Daniel comienza un ayuno, comienza un tiempo de ayuno para buscar de parte de Dios revelación para entender una palabra que él se acordaba, que vino a su memoria, que había hablado el profeta Jeremías. Y esto me habla de Daniel, un hombre que siempre le creyó a Dios. Y él pudo vivir las experiencias que vivió
porque siempre le creyó a Dios. No importa lo adverso que fue sus circunstancias, él siempre le creyó a Dios, y no voy a tener tiempo para entrar en detalles, que me gustaría muchísimo, pero no voy a tener el tiempo para entrar en el detalle de por qué digo que él siempre le creyó a Dios, a pesar de sus circunstancias, a pesar de lo adverso que podía ser su realidad. Y fíjese qué interesante esto, porque Daniel, que llegó a aquella ciudad terrible, como esclavo, como prisionero, habiendo atravesado el desierto, habiendo sido tratado de la peor manera, golpeado, humillado, siendo él en Israel, siendo él en Jerusalén, uno de los príncipes en Jerusalén, ya que era un joven de alta alcurnia y lo perdió todo. Lo único que nunca perdió fue su relación y su amor para con su Dios. Y allí llega como esclavo a los aproximadamente 16, 17 años, y 70 años después encontramos a un Daniel que todavía estaba vivo, aún después que los que lo trajeron prisionero se habían muerto. Como uno de los hombres más terribles, un prototipo o tipo de lo que va a ser el anticristo, que era el rey Nabucodonosor, es quien lo tenía como prisionero a Daniel, y de prisionero lo pone como a un hombre principal sobre el imperio. Y allí, a pesar de los diferentes reyes, Daniel sigue siendo uno de los hombres más preponderantes en la historia del imperio caldeo y en el inicio del imperio medo-persa, que en este momento estaba en el principio del imperio medo-persa, que comienza con el rey Darío, también conocido como Ciro, el cual iba a cumplir otra tremenda profecía, pero que no vamos a estudiarla aquí. Y simplemente estoy no podemos entrar en temas sin hacer un poquito de historia, es solamente un poquito, no es ni siquiera una céntima de lo que podríamos hablar. Y este hombre está allí recordando la promesa que le dio Dios al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías en el capítulo 25 del libro de Jeremías, que, a propósito, haciendo un paréntesis, en el tiempo en que se estudió la Biblia no había ni capítulo, que se escribió la Biblia, que se escribía en rollos, que se escribía sobre piel de cordero en ese momento, que labrada de tal manera que servía como libros. Allí se escribía lo que el profeta anunciaba, pero no tenía capítulo 10, versículo tanto, nada más que luego, para estudiar mejor la Biblia, la palabra de Dios, los teólogos, los exégetas, hicieron este trabajo que nos hace más fácil la vida para encontrar. Y allí quedó lo que es el capítulo 25 del libro de Jeremías, una promesa de que a los 70 años del cautiverio de Israel, Dios los liberaría y ellos podrían volver a su amada tierra. Yo quiero, y en esto, reconocer al pueblo judío, una actitud que debería ser envidiable para nosotros. Nunca dejaron de amar su tierra, nunca dejaron de soñar. Y desde aquel momento, y aún ese cántico se escuchó a través de los milenios, cuando ellos fueron expulsados de su tierra, ellos siempre decían: el año que viene volveremos a Jerusalén.
Y allí Daniel, como buen judío, estaba anhelando volver a Jerusalén. Yo no recuerdo, no hay registro de que Daniel haya vuelto a Jerusalén, pero sí él oraba intensamente por volver, para que su pueblo, su nación, vuelva a adorar a su Dios, a su templo y a la tierra prometida de Israel. Así que este era el contexto histórico y por lo que Daniel estaba orando. Y él comenzó su ayuno, él siendo un hombre ya anciano, tenía aproximadamente 84, 87 años cuando Daniel comienza este ayuno. Y qué vergüenza tal vez debería, porque no siento en este momento, pero debería darnos, qué vergüenza, un hombre de 87 años, un hombre principal, un hombre poderoso, un hombre gobernante, allí se apartó a orillas de un río, dejó sus comodidades y allí se instaló por muchos días ayunando para el Señor, buscando la guía. Y dice que mientras él ayunaba, él hacía confesión de su pecado y del pecado de su pueblo, por el cual Dios los expulsó de su tierra. Él era muy consciente que ellos habían sido expulsados de su tierra por su pecado. Y allí él oraba y le decía: Señor, revelame. Señor, acá el profeta Jeremías dice: Señor, nosotros hemos pecado. Nuestra es la confusión del rostro. Él no le dijo: Señor, ¿por qué nos trajiste prisionero? No, le decía: es por nuestra responsabilidad, por mi pecado estamos aquí prisioneros. Pero tú prometiste, Señor, tú prometiste algo y te pido que me traigas revelación. Y dice que él todavía estaba orando, todavía estaba confesando su pecado y el pecado de su pueblo, cuando de pronto ve que venía volando alguien a quien él ya conocía, a quien él ya había visto, un ángel que estaba muy activo al servicio del pueblo de Israel, al servicio de la nación de Israel. Y la Biblia nos deja saber hasta su nombre. Es el mismo ángel que luego le lleva el mensaje a María de que ella había sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios, que iba a ser la madre de la mujer de quien iba a nacer Jesucristo, que no iba a existir por primera vez, porque Jesucristo ya existía. Él mismo dijo: antes que Abraham yo era. Antes que Abraham yo soy, dijo, no yo era. Antes que Abraham yo soy. Y este mismo Gabriel, y qué interesante, porque para aquellos que hoy en día están tratando de destruir la identidad del varón y tratar de identificar a Cristo con una mujer, a Dios con una mujer, como alguna hereje que menciona que Dios tiene senos, que se encuentra, que es la esposa de un mal llamado profeta, que es para hablar en otro momento esto. Y dice él, no dice visto un ángel, él no dice visto un ángel que da la posibilidad de que sea un varón. Cuando se hace a los ángeles con túnica larga, con pelo largo, es la imagen con que nos pintó Hollywood, que nos pintó los pintores de la Edad Media, los que pintaron la Capilla Sixtina, los que pintaron el Vaticano. Ahora, no es la imagen de Dios, porque Dios nunca nos mostró una imagen del ángel Gabriel. La única descripción más parecida para poder identificar de cómo era, si bien después nos dice de su cinto, su ropa, en una situación anterior, pero es aquí cuando Daniel dice algo muy importante: y vi
vi que venía hacia mí, alguien que él ya conocía. Dice que venía volando hacia mí, un varón. Qué interesante. No hay una ángela, sino es un ángel que viene volando, dice, con presteza, viene volando rápidamente hacia donde yo estaba. Y después el ángel Gabriel, le dice por qué él venía muy rápido. Porque él le dice, desde el principio de tu ruego, Dios dio la orden de que vengamos rápidamente a responderte, porque tú eres muy amado. Wow, cómo quisiera que Dios hablara así de mí. Seguramente que si Dios no habla así de mí es porque ni siquiera soy digno, no de atar la sandalia de Daniel, sino de lustrar la sandalia de Daniel. No soy digno. Pero qué lindo fuera que los hijos de Dios pudiéramos tener este testimonio, no entre los hombres, sino en el reino de los cielos. Yo quiero invitarles a que de ahora en más nos esforcemos por tener este testimonio en el reino de los cielos, que Dios pueda decir, porque tú eres muy amado en el reino de los cielos, porque tú eres muy amado, porque tú eres muy amado. Qué interesante es lo que le dice aquí el ángel Gabriel. Y Daniel le hace una consulta a Dios, pero Dios le viene a hablar de algo muchísimo más profundo. Era tanto el amor de Daniel por Dios y por su pueblo Israel, que Dios le trae una revelación tremenda. Él estaba preguntando, Señor, ya se cumplen los 70 años de cautiverio, ¿vas a librarnos? Y como que Dios le dice, mira, eso ya está hecho. Yo te vengo a mostrar cosas más importantes. Y ahí comienza a decirle 70 semanas. Y muy interesante lo que le dice. Porque no solamente le habla de la liberación, de volver a su tierra, sino le dice, todo esto va a ser la historia por la cual habrá de pasar Israel. Toda la historia de Israel como nación se van a resumir en 70 semanas. 70 semanas es el tiempo en que se va a resumir toda la historia de tu pueblo. Dice, 70 semanas están determinados, y no es que Dios le dice un tal vez, un quizás, un a lo mejor. Dice, está determinado. ¿Por quién? Por Dios. Si Dios lo ha determinado, no hay nada ni nadie en el mundo que pueda impedir que se cumpla lo que Dios ha determinado. 70 semanas están determinados sobre tu pueblo. Y ahí me gustaría que leas el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muy interesante esto, muy interesante, porque aquí nos habla, en primer lugar, 70 semanas están determinadas para 6 cosas fundamentales. Yo quiero quedarme en las 2 últimas, donde ya se terminan todas las profecías, sellar las profecías y ungir al santo de los santos. Ahí está hablando, ahí comienza a hablarle de Jesús. El santo de los santos. Claro, para nosotros es fácil, porque nosotros ya se nos descorrió el velo. Nosotros ya sabemos, ahora para nosotros el nacimiento de Jesús ya es pasado, pero en este momento faltaba todavía 600 años para saber de Jesús. Pero comienza a correrle el Señor a Daniel uno de los velos más grandes en cuanto a salvación se refiere. Dice,
y le dice, y ungir al santo de los santos. Al final el santo de los santos va a ser ungido. Y esto nos da la pauta, ¿y por qué se enseña y se termina la profecía? Porque la unción del santo de los santos y el final de toda la profecía bíblica es cuando comienza a cumplirse el milenio. Allí queda develado todo, aún está develado lo que va a pasar al final del milenio. Pero todas las profecías, ¿por qué dice el final de las profecías? Porque el objetivo de toda la profecía fue Cristo, fue Jesucristo, nuestro Señor. Él era el objetivo. Por Él se hicieron todas las profecías, como la primera profecía de Génesis, capítulo 3, versículo 14, donde dice, le dice Dios a Satanás, que pondrá enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Dice, porque la simiente de la mujer te pisará en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí comienza, ese es el comienzo de las profecías. Ese es el comienzo de la profecía mesiánica más poderosa. Y aquí nos encontramos en Daniel, donde el Señor nos está diciendo, aquí culmina las profecías. Este es el tiempo cuando se unja definitivamente como Rey de Reyes y Señor de Señores al Santo de los Santos, cuando comienza el reino milenial del Mesías anticristo, el Mesías Cristo, donde el Mesías Cristo vence a aquel hombre de pecado, también conocido como anticristo, en contra de Cristo. Entonces allí se terminan todas las profecías. Y Jesús dijo, escudriñad, estudien, examinen las Escrituras, no lean como si fueran las revistas. Miren, yo he visto a gente estudiar con mayor detenimiento las revistas políticas, o estudiar con más detenimiento las revistas deportivas, donde leen fulano de tal jugador, por ejemplo Messi, y lee que a los 2 años se lesionó el meñique, que cuando tenía 3 años cabeció una pelotita, que a los 4 años jugaba con una mandarina, y eso estoy inventando nada más. Pero se sabe en todo el detalle de la vida de Messi, y entre ellos hay muchos cristianos que se saben al detalle la vida de lo que vivió segundo a segundo cada jugador, pero no conocen la verdad de Cristo. Para vergüenza nuestra lo digo, para vergüenza de los cristianos. Así que yo les desafío a conocer estas verdades. Así que en el versículo 24 del capítulo 9 comienza el ángel a decirle a Daniel, de 70 semanas están determinadas para tu pueblo, y por eso también quiero hablarles a aquellos que menosprecian a Israel. Si usted quita a Israel del medio, ni siquiera nosotros como cristianos podríamos existir sin Israel. Y quiero decirle una cosa, para aquellos que tienen la teoría del reemplazo, ¿qué significa? ¿Qué es la teoría del reemplazo? Que la iglesia reemplazó a Israel. La iglesia no reemplaza a Israel, porque Jesús, que era judío, él mismo le dijo a la mujer samaritana, porque ustedes hablan de lo que ustedes no saben. Nosotros los judíos hablamos de las cosas que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y acá es muy interesante todo lo que nos está anunciando el ángel Gabriel, es tremendo. Y dice, 70 semanas está determinado sobre tu pueblo. Y después le dice, para señalar la profecía,
y para ungir al Santo de los Santos. El versículo 25, ¿qué dice Silvia? Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Qué interesante, porque acá Dios le está diciendo, tanto ellos estaban viviendo en Babilonia, en la nación de los caldeos. Allí habían sido deportados. Para reconstruir, lo que tenían que reconstruir era Jerusalén, que estaba quemada a fuegos, no había quedado piedra sobre piedra de los muros de Jerusalén, la ciudad amada por Dios. Y hasta este día de hoy, y como dirían algunos, hasta el sol de hoy, no hay nación que no anhele con poseer a Jerusalén. Hoy mismo, aún las Naciones Unidas dice que Jerusalén le pertenece a las Naciones Unidas. Los jordanos dicen que le pertenece a Jordania, los palestinos que le pertenece a Palestina, los musulmanes que le pertenece a todos los musulmanes, pero Jerusalén le pertenece a los judíos, a la nación de Israel, al pueblo escogido de Dios. Y quiero decirte, querido hermano, y quiero decirle a los queridos amigos que Israel nunca dejó de ser el pueblo escogido. Entonces algunos me dirán, ¿y nosotros la iglesia qué? ¿Nosotros somos más importantes para Dios? No somos más importantes. Nosotros somos la novia de Cristo. Somos un especial tesoro. Nosotros no somos el pueblo escogido. Nosotros, si bien hemos sido escogidos, nosotros somos los redimidos. Israel fue escogido, y en el futuro, cuando se termine la profecía, cuando se unja al Santo de los Santos, entonces Israel habrá alcanzado redención. Redención significa perdón de pecados, porque Dios los está buscando para perdonarlos, pero no en este tiempo, sino va a ser en aquel tiempo donde la iglesia ya no va a estar. Y es muy interesante. Yo creo que hoy no vamos a poder hacerlo, mañana tampoco, porque mañana no estamos al aire, pero sí el día martes que vamos a terminar, vamos a tocar otra vez una parte profética, porque esto no se puede hablar sin entender que es una profecía al borde de cumplirse, borderline de cumplirse. Así que aquí nos está diciendo el ángel, le dice al profeta Daniel que está a punto de comenzar, y dice, sabe pues, ¿cómo le dice en el versículo 25, Silvia? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En tiempos angustiosos. Qué interesante, porque le dice, sabe pues que desde la salida de la orden para edificar Jerusalén. Fíjense qué interesante, porque no le está diciendo desde la salida desde la orden para que Israel vuelva a su tierra, ni siquiera para edificar el templo, el cual tuvo el mandato en sus manos, como es el sacerdote Esdras, quien salió con el primer contingente volviendo hacia Israel, con la orden aún en sus manos de reconstruir la nación de Israel y de reconstruir lo principal de la nación de Israel, que era el templo, que quedó absolutamente destruido, sino que dice, sabe pues que desde la salida de la orden para reedificar
la ciudad, no el templo, la ciudad. Y esa orden le fue dado a Nehemías, casi 70 años después de que el ángel le anunciara esto al profeta Daniel. Qué tremendo. Y dice, en 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas hace un total de 69 semanas. No es semana de días, sino es semanas de años, porque acá hay que entender un término que se encuentra, si no me equivoco, está en el capítulo 15 de Levítico, que habla de la Shemitah, que es la semana de años, la Shemitah. Y dice en 7 semanas y 62 semanas. En 7 semanas se edificó, 7 por 7 da 49 años, casi el término de un jubileo. Y siempre me acuerdo de la palabra jubileo porque yo me acuerdo que era monaguillo, todavía no, ahora he tenido 8 años y casi me olvidé de qué época, en qué siglo fue eso. Pero si saco rápidamente la cuenta, serían en el año 77 aproximadamente, 77 o 75, la Iglesia Católica, que también celebra los jubileos, que es una fiesta de Israel. Yo siempre me acuerdo de eso porque yo no entendía nada de qué, cuando decían misa tenemos que anunciar el jubileo, no entendía nada de qué se trataba esto. Y sí me acuerdo que fue muy importante en mi vida, tenía 7, 8 años, no más de eso, y todas las tardes teníamos que ir los chicos de la iglesia a misa, y ahí aprendí algo muy importante, aprendí a fumar a esa edad. Ahí comencé a fumar y yo recuerdo que detrás de la capilla a la que yo asistía había un pomelar tremendo. Y para disimular como hormiga nos comíamos toda la hoja de pomelo para que no nos sientan el olor a cigarrillo. Fue un evento que marcó mi vida, el jubileo, donde no tenía nada de espiritual lo que nos enseñaba, pero entendiendo hoy bíblicamente lo que significa. Después tuvo que venir Cristo a limpiar todas esas inmundicias de mi vida. Todas las cosas que nunca debí haber aprendido. Y yo quiero decirte, querido hermano, querido amigo, que dejes que la palabra de Dios te limpie. Pues nosotros íbamos, y yo, sin ofender a los amigos católicos que nos puedan estar viendo, pero yo quisiera saber cuándo te enseñan Biblia en la Iglesia Católica, cuándo te dicen, bueno, vamos a estudiar la vida de Jesús a través de la Biblia, cuándo te enseñan a estudiar la salvación a través de la Biblia, porque si no, cuándo te enseñan a estudiar toda la Biblia, si no, hay un libro que yo lo estudié, que es el Catecismo, donde se toma versículos salpicados, no se estudia la Biblia. Pero yo quiero invitarte, mi hermano, mi amigo, a que puedas estudiar la Biblia, no la vida de Messi, no la vida de un santo. A veces nuestros amigos católicos, y no quiero ofender a nadie con esto, saben más de la vida de San Cayetano que de Jesús mismo. Saben más la vida de quién era San Expedito, pero no saben quién era Jesús. Es un terrible error, ¿no? Pero es mi santa. Algunos saben más del Gaucho Gil, aunque no saben toda la verdad. Pero no saben la Biblia, y por eso vivimos en el error, y por eso cada cual va por su camino, por eso cada cual hace lo que le parece, hace lo que puede, por eso también estamos viviendo lo que estamos viviendo, y por eso esto recién está empezando. Esto recién empieza. Dice, más los que esperan en Dios serán sustentados, serán salvados, y vamos a estudiar después en otro momento esto. Esto es solamente un paréntesis que quería hacer, y ya
se me está terminando el tiempo. Y realmente quería decir nada más que la Biblia nos dice que en 70 años se terminará de edificar el muro y la ciudad en tiempos angustiosos. Y si uno lee el libro de Nehemías, es tremendo lo que tuvo que pasar, las luchas, los ataques, los enemigos que se levantaron para impedir. Y nos habla allí de 3 personajes, de 3 demonios, de 3 espíritus inmundos manifestados en líderes militares de la zona. Y que inclusive cuando lo veían edificar el muro decía, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Dice, y cuando vieron que no podían detener la edificación, dice que el muro ya, los portillos comenzaban a cerrarse, dice que decían ellos, no importa lo que estén edificando, lo que ellos edifiquen, aún una zorra lo va a derribar, decía. Y Nehemías no se amedrentaba, sino que seguía edificando. Yo quiero invitarte a que en este tiempo, donde por ser cristiano, por leer la Biblia, te pueden cuestionar, te van a decir, no tiene sentido que creas esto. No creas en lo que enseñan los evangelios o los evangélicos. No creas en eso. Te pueden decir, no, yo tengo mi religión, pero es decir, tú sigue edificando, porque lo que se edifica en Cristo nadie lo puede derribar. No solamente no lo derribó ninguna zorra, ni siquiera Satanás ni sus demonios lo pueden derribar. Es muy interesante y quiero mencionar solamente porque dice, y al final de las 62 semanas, es decir, después de las primeras 7 semanas hay 62 semanas más. Al final de las 62 semanas, dice, se le quitará la vida al Mesías. Por favor, ¿me lees el versículo 26? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Qué tremendo, esto lo vamos a tomar mañana, el día martes a partir de este versículo. Y quiero que podamos entender hasta dónde la gran confusión que han sufrido los líderes religiosos judíos. Y yo siempre digo, cuando utilizo el término los judíos, no lo uso de forma peyorativa, sino que lo uso directamente para identificarlos con la religión que practican, porque el judaísmo es la religión que practica la mayoría de la nación de Israel. Y los judíos, al querer negar que Jesucristo, aquel Jesucristo que murió exactamente en la fecha que profetiza, tal vez no el profeta Daniel, él no lo profetiza, sino que él lo escribe, porque el que le trae el mensaje directo es el ángel aquí. Él no recibió una profecía por el Espíritu Santo, directamente un ángel le anuncia, el ángel Gabriel le anuncia y le dice claramente, al final de al término de las 69 semanas, le será quitada la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, no por su propio pueblo, que es hasta aquí. Una de las cosas que crecí mientras era monaguillo, mientras estaba en ese ambiente, crecí pensando que los judíos le mataron a Jesús. Una de las excusas que tuvieron los nazis para perseguir, masacrar, oprimir y hacer todo lo que hicieron con los judíos. Y no quiero ofender a nadie, pero esto con la venia, con el guiño a favor de la Iglesia Católica, es decir, la excusa era que los judíos eran tan malos,
Los judíos eran tan malos que ellos le mataron a Jesús. Así que eran un pueblo que no era digno de vida. Era un pueblo que nadie se iba a enojar si los mataban, los torturaban, si los escarnecían como los escarnecieron. Entonces ellos no eran dignos ni siquiera de ser llamados seres humanos, porque ellos mataron a Jesús. Una gran mentira, porque los que le mataron a Jesús primero fuimos nosotros con nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Él vino aquí no a vivir, sino vino a morir. Él vino, inclusive Pedro le dijo, Señor, no te mueras. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús. A esto es que vine. En primer lugar, Él vino a morir. En segundo lugar, le mató nuestro pecado. Y en tercer lugar, si queremos decir qué pueblo le mató Roma. Le mató aquella iglesia cuyo templo principal está en Roma y que es una nación. Le mató el Imperio Romano y hay una nación que no es Italia, que es heredera del Imperio Romano. La heredera del Imperio Romano no es Italia, es una nación y esta nación se llama Vaticano. Esta es la nación que le mató materialmente a Jesús. Esta fue la nación que le llevó a la cruz, que lo crucificó. Ahora, todos nosotros, todos los judíos y todos nosotros fuimos cómplices, porque Él murió por nuestros pecados, molido fue por nuestras rebeliones. Así que, habiendo aclarado esto, quiero dejar aquí el tema, quiero que oremos, quiero pedir que el Señor nos cubra de favor y nos bendiga y que nos libre, que nos dé oportunidad, que derribe toda mentira. Pero también orar por los enfermos, por los necesitados que haya en esta tarde en la audiencia. Pero antes de orar, Silvia, tu despedida, tu saludo a la audiencia. Quiero dar gracias por estar ahí, gracias a todos los que nos estuvieron viendo, que Dios bendiga y que hayan podido recibir la palabra del Señor en esta noche. Realmente quiero invitarte a orar. Si tenés alguna necesidad, ya sabes, hacernos saber y podemos seguir orando por tu vida. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Derrama de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Derrama de tu gracia, Señor. Derrama tu perdón, Señor. Derrama espíritu de arrepentimiento para reconocer tu señorío. A ti te alabamos, a ti te bendecimos, a ti te glorificamos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, ahora oro por los enfermos, para que tú sanes los enfermos. Oro para que tú proveas al necesitado. Oro, Señor, para que tú mires al que está solo, al huérfano, a la viuda, Señor, a los ancianos. Señor, y aquel que no tiene trabajo y está desesperado. Señor, bendícele con trabajo, pero dale paz, sobre todo, a través de Jesucristo. Señor, te pedimos todo esto, dándote las gracias a ti, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Querido hermano, querido amigo, gracias por participar en esta tarde con nosotros. Y si Dios quiere, si el Señor no ha venido a buscar su iglesia, nos estaremos viendo nuevamente el día martes después de las 30 horas o 8:30 pasado meridiano, conociendo a Jesús a través de la Biblia. Dios te bendiga. Hasta el martes.